Bueno, Noelia, el café de hoy va de alergias. Viene ahora, bueno, la primavera ya prácticamente ya damos por finiquitada, pero viene el verano y ahora hay más alergias que nunca. Desde el punto de vista de la psicosomática, ¿cómo se ven las alergias? ¿Qué son y por qué pasan? Pues verás, Lola, sí que es verdad que cuando se acerca la primavera parece que haya más boom de casos, ¿no? Y la gente se asusta un poco cuando llega esta estación porque enseguida empiezan la rinitis, la conjuntivitis y los síntomas alérgicos, ¿no? Y suelen ir siempre al alergólogo y bueno, el alergólogo pues da pues sus pastillas de antihistamina, ¿no? Para mejorar y paliar un poco los síntomas, que está muy bien. La cuestión es que siempre está la pregunta detrás de ¿por qué? ¿No? Claro. Desde la mirada de la psicosomática y de la medicina, pues bueno, no entiende muy bien por qué el sistema inmunológico reacciona de una manera tan exagerada y anormal frente a un alérgeno que en un principio pues debería ser pues común e inofensivo, sí, ¿no? Como por ejemplo el polen, el pelo de los animales, sí, las gramíneas, en fin, que son cosas, los ácaros, las plumas. Bueno, cada persona pues tiene los metales, hay muchos alergenos que desde la mirada de la psicosomática nos da una respuesta o una nueva concepción pues muy distinta, que a mí me gustaría que como siempre, ya sabes, Lola, que a mí me gusta que la medicina se una, ¿no? Se alíe más con la psicología y entre ambas, sobre todo en la parte de la psicosomática, y podamos entre estas dos grandes disciplinas aunar esfuerzos para que el paciente pueda entender y comprender qué es lo que le está pasando y por qué su cuerpo reacciona con esa alarma, que para mí, Lola, es como si fuera la ambulancia. Es como si la ambulancia de repente, ¡pum!, se pone su alarma y va con las luces y la sirena a toda marcha, ¿no? Y además que eso hace también que no se tengan que tomar tantos medicamentos, porque habrá causas que sí que se pueden eliminar y no llegar a tener que estar tomándote nada, a lo mejor en otros casos no. Exacto, es que también depende, porque hay casos y gente que a lo mejor tiene síntomas mucho más agudos que otros, ¿no? Aquí la cuestión es comprender, nuestro cuerpo quiere que lo entendamos, ¿eh? Y vamos a hablar, si te parece bien, un poco de lo que es el sistema inmunológico, porque es una de las partes más complejas que tenemos en nuestro cuerpo. A día de hoy todavía están entrando en la comprensión dentro de la profundidad del sistema inmunitario, pero para hacerlo de una manera fácil y clara y que la gente lo pueda entender, tenemos unas primeras células que son, bueno, yo digo que son las que se acercan al campo de batalla y son las que limpian, son los macrófagos. Llegan y fagocitan, macrófago come, fagocita, pues sustancias tóxicas y en este caso el alergeno, ¿no? Esa es una primera entrada en el campo de batalla. Vale. Luego, si hay más exposición al alergeno, pues ya es como que los macrófagos llaman a la segunda línea de trabajo y llegan los linfocitos B. Que los linfocitos B pues lo que hacen es activar la inmunoglobina E, que se adhiere al alergeno y lo neutraliza. Si hay más exposiciones, pues ya llega a la tercera línea, los mastocitos y los basófilos, que aquí lo que harán pues empezarán a liberar pues toda esa parte ya de mediadores químicos y entre ellos la conocida histamina. La histamina lo que va a hacer es una hiperpermeabilidad vascular y llegará con el edema. Y el edema puede ser una rinitis, congestión, una conjuntivitis que te llora mucho el ojo, puede ser incluso un asma alérgico, puede ser una erupción cutánea, en fin. Esta es la respuesta de nuestro sistema inmunológico. Pero ¿por qué una alergia al cacahuete? ¿Por qué una alergia al sol? Porque una alergia, es que hay veces que te encuentras alergias que dices, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que tienes alergia al agua? Y tuve un caso que la señora me decía, tengo alergia al agua. Y digo, uff. Y a la temperatura del agua también, ¿no? O sea, o al frío. Exacto. Ahí es donde tenemos que ir ahora a comprender bien nuestro cuerpo. Desde la mirada de la psicosomática estaríamos frente a un conflicto del cual yo me quiero separar porque afecta a la mucosa. La mucosa es tejido epitelial y correspondería a la capa embrionaria ectodermo. Eso para la gente que conozca un poco lo que es la metodología. Pero a grandes rasgos estaríamos buscando en la historia de la persona dónde estuvo el shock biológico, es decir, una situación que fue dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, es decir, un shock.
Cuando la persona le dices un shock, dice, sí, es algo que me removió de arriba abajo. Sabe que... Aparentemente, porque luego ya iremos a eso. No se recuerda, por eso aparece la alergia, pero ahora iremos a eso. El shock es un instante preciso en el que la persona vivió una situación desestabilizante, algo que de repente, pum, me dejó como, yo digo como noqueada, una situación que me noqueó. Entonces, nosotros tenemos 5 sentidos que nos permiten radiografiar lo que pasa a nuestro alrededor, que muchas veces no somos conscientes. Yo puedo estar hablando contigo, nos están escuchando los espectadores, pero no tienen por qué estar pendientes a lo mejor de que pasa una mosca por detrás, que huelen una mota de polvo, que tienen un gato y están acariciándolo, etcétera. En nuestros sentidos, que son la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, y también el raíl del pensar, radiografía en todo momento, y más cuando se produce un shock. Yo lo llamo una impronta. Una impronta es como una marca, un sello indeleble que queda ahí en nuestra psique, donde va a quedar registrado según el canal perceptivo en ese momento, quedará asociado al evento. Es decir, si tú y yo estamos tomando ahora café y sucede una situación dramática, inesperada, sin solución y sin expresión, de manera que yo me quedo noqueada, pues en este momento, como puede que mi canal perceptivo sea el gusto y estoy tomando café, se queda asociado ahí, ¿no? Se queda asociado. Pero claro, yo antes te he hablado del sistema inmunológico, de cómo poco a poco van llamando, ¿no?, al siguiente batallón. Entonces, desde que se produce el shock hasta la expresión de la alergia, se produce lo que se conoce como una fase muda, porque están actuando en el sistema inmunológico hasta que aparece la última, que ya es la histamina, con todo su ruido a platillo y tambor, que ya es la reacción y el síntoma. Entonces, la fase muda, hasta que realmente aparece el desencadenante de la alergia, pues pueden pasar, normalmente suelen pasar hasta años. Fíjate. Te voy a contar un ejemplo real, si te parece bien, para que lo entiendamos bien. Esto es un caso de un señor que vino porque tenía alergia al pollo. Al pollo. Ya con 34 años viene y dice, pues mira, es que yo tengo alergia al pollo y tal, y la verdad es que me incapacita bastante y quisiera saber, pues desde la mirada psicosomática, qué es lo que podemos hacer. Y yo le digo, ¿desde cuándo tienes la alergia al pollo? Dice, pues mira, fue el año pasado cuando empecé a notar que me sucedía eso, porque me fui a una granja escuela con mis hijos y estuvimos allí comiendo, en el restaurante nos ofrecieron pollo y a mí me dio una reacción, pero bárbara. O sea, ¿y qué le pasaba cuando comió pollo? ¿Qué le pasó? Pues mira, lo más grave puede llegar a ser un edema de Kutli o un shock anafiláctico, ¿de acuerdo? Esto ya sería para salir corriendo en la ambulancia al hospital. Y entonces él tuvo una reacción pues desmedida, ¿no? Entonces quería saber, porque tenía la preocupación, quería saber el motivo. Y bueno, pues hicimos, eso sí, yo trabajo, como sabes bien, Lola, con la hipnosis, porque nos permite rastrear un poco más el evento. Y nos fuimos atrás hasta la edad de 8 años, 8 o 9 años, por ahí estaba, cuando él un verano estuvo 2 meses en la granja de sus abuelos, porque sus padres querían viajar y se lo dejaron allí. Y allí en la granja él tenía pues se cogió su animalito, que era pues un pollito, que le llamaba Bolita. El pollito era Bolita y jugaba con Bolita. Bolita se fue grande, se hizo grande. Me lo estoy imaginando. Y como sabes, aquí en Valencia las paellas, la gente mayor no tiene problema. Total, que un domingo hicieron una paella y el niño, qué rico, qué rica está la paella, abuela. Y dice, sí, hemos cocinado a Bolita. Bueno, aquello para el niño, imagínate lo que fue. Para la señora mayor, porque en esa época pues las culturas cambian y las costumbres también, para el niño fue un shock. Qué bueno, lo dejó ahí, te diría yo que enterrado en lo más profundo del inconsciente, porque recordarlo era tan duro para él que con los años lo había olvidado, pero por completo. Y en ese momento no lo expresó. Claro, por eso se quedó. Por eso queda como imprenta, porque queda, vamos, como que me quedo congelado, no tengo expresión, silenciado, y además es que la mente nos protege, nuestro psique nos protege ante situaciones muy dolorosas, por las entierra ahí en lo oculto, pero eso no significa que no nos llame para que no volvamos a vivir una situación así. Entonces, con los años, cuando se encontró en una situación bastante similar a esta,
Pues entonces ahí ya su inconsciente puso la alarma como loco y dijo no, otra situación así, tan al borde, porque es como una pequeña muerte, lo llamo yo, ¿no? De una situación que te impactó tanto, no te voy a ayudar a que por ahí no volvamos a pasar. Y a veces pues la respuesta dices, jolín, es que la respuesta es muy fuerte, tan fuerte como duro haya sido la programación de la impronta en su momento. Y a partir de ahí que ya entendió o se pudo encontrar una razón, pues ya verás, no volvió. Pues verás, mejoró hasta el punto de que a día de hoy no tiene ningún problema a la hora de comer pollo. ¿Cómo lo hacemos? Mira, esto puede ser una mejoría paulatina en el tiempo o inmediata. Es decir, si la persona en ese momento hace un shock de resignificación, es decir, wow, cuando despierta de la hipnosis y dice, wow, no me lo hubiera imaginado lo que me acaba de pasar, o sea, la persona llora, es una catarsis, cuando son conscientes y hacen un match de manera consciente. Sí. Si eso se produce, cuanto más intensa sea la emoción y la resignificación, la respuesta es inmediata, o sea, al poco tiempo, poquito a poco se le va dando un poquito, va viendo cómo responde un poquito hasta que al final dice, pues que puedo comer normalmente. Y hay otras veces que la persona necesita pues hacerlo más pausado en el tiempo. Hay veces que el cuerpo necesita más ir adaptándose poquito a poco. Pero sí, en estos casos cuando conseguimos encontrar cuál ha sido el evento que lo programó, la respuesta se da, Lola, se da. Ahora también te tengo que decir que es como buscar una aguja en un pajar, ¿eh? Porque a veces es que tiene que ser complicado porque no sé, hay muchísima gente alérgica al polen. Sí. Es que no sé, es que a lo mejor el pollo quizás es un poco más, no sé, más fácil a lo mejor encontrar, pero por ejemplo al polen, que hay tantísima gente, o sea, necesito saber de qué puede venir. Pues mira, es que en el polen, ¿sabes lo que pasa? Que en la primavera la sangre altera, ¿no? Lo dicen así, esa expresión. Sí. Pues entonces en primavera es como que empezamos a salir, vamos teniendo ya nuestras primeras relaciones, nuestros primeros encuentros. La mayoría de gente que yo he trabajado la alergia al polen me he encontrado con una pérdida de algún familiar, porque en primavera, fíjate, la gente mayor me lo dice, ay, hay más fallecimientos en primavera, yo no sé si es que a lo mejor el cuerpo, bueno, no me quiero meter ahí, pero por separación de seres queridos y también por separaciones de pareja, donde han sido al aire libre, o bien estaban en un parque, o bien estaban en el ciprés, cuando es alergia al ciprés, porque el ciprés es un árbol que principalmente se encuentra de camino al cementerio. Entonces asocias la separación, el conflicto en sí de un evento en el que yo me sentí separada de alguien o de algo, en un contexto que si es el polen tiene que haber plantas en ese momento cercanas, árboles, jardines, y por eso lo asociamos con el polen. El polen no tiene mayor problema. ¿Y es el frío, por ejemplo? Esas personas que tienen pues verás, el frío hay veces que está asociado, puede ser real o simbólico, ¿eh? Es decir, una situación que realmente hacía frío, donde me encontraba, pero los que yo he trabajado me he encontrado con me heló la sangre, o sea, una situación que me dejó tan helada, o sea, el comportamiento en sí de la otra persona. Suelen ser personas que a lo mejor se encuentran en una situación donde el otro grita, se expresa, es muy eufórico, y entonces el miedo me deja tan congelado y tan frío, me hiela la sangre. Sí. Me encuentro desde esta perspectiva los casos que he trabajado, pero yo te lo digo, no hay algo concreto, ¿eh? Aquí lo que tenemos es el raíl, que puede ser el polvo, por ejemplo. Mira, el polvo es, me he encontrado con situaciones donde de pequeños, pues a lo mejor, mira, conozco un caso en el que los dos niños, un niño y una niña muy pequeñitos, pues estaban en la habitación mientras los padres estaban fuera con los amigos ahí tomando algo, y los niños estaban en la habitación jugando a médicos, pero de una manera muy infantil, ¿no? Pero claro, cuando entraron los padres, especialmente la mamá de la nena, y abre la puerta y se los ve, bueno, armó que lo que estaban haciendo, bueno, lo hicieron tan pomposo que los niños se quedaron ahí asociados con el polvo, que tiene que ver con echar un polvo, o a lo mejor puede que sea porque la situación, porque a lo mejor están bajo de la cama, en la cama, bajo de la cama suele haber más polvo, y entonces queda asociado
el alergeno con el tema del polvo. Sí, sí, sí. Podemos encontrarlo, fíjate, podemos encontrarlo tanto por real, o sea, porque es así, o también por simbolismo. Por eso digo que hay un raíl que es el pensar, que es lo psíquico, que a veces es la interpretación que en ese momento pues quedó grabada. Es como una pista, le dices rack, ¿no? Y se quedó ¡pam! En la impronta ahí. Bueno, desde luego es interesante que luego la gente, que a lo mejor luego, es lo que digo yo, con el tema de la hipnosis salen cosas que a lo mejor para esa alergia servirá o no, pero muchas veces la gente conoce, pues bueno, rebobina y se da cuenta de historias que ha vivido que le han impresionado, que han causado tal, y las descubre a través de eso. Pues bueno, las alergias ya sabemos que es algo más que se puede tratar. Sin duda alguna. Y fíjate, otra cosa, Lola, es que hay veces que indagas en la historia de la persona, pero es que hay veces que a lo mejor es una memoria intrauterina transferida por la madre. Y tengo también un caso de transgeneracional, porque trabajé un caso de una chica que tenía alergia al metal. O sea, todo lo que se ponía de metal tenía una reacción alérgica. Entonces, en su historia, pues trabajábamos, que eso es otra cosa. El paciente tiene que tener paciencia. El paciente tiene que ser paciente en este aspecto, porque hay veces que se encuentra rápidamente, pero hay veces que se requiere un poquito más de tiempo. Tienen que ser pacientes porque no depende de nosotros, depende pues un poco del momento y bueno, de la técnica, que es todo lo precisa que permite la psique, porque muchas veces está muy enterrada en el fondo, como ahora. Entonces trabajaba su historia y no encontrábamos una relación, un evento, un shock con metal. Y entonces le dije, bueno, vamos a trabajar un poco tu transgeneracional. Para trabajar el transgeneracional buscas los dobles, bueno, los sospechosos en el árbol familiar, tenemos nuestra técnica. Y efectivamente llegamos a su abuelo, el abuelo de esta paciente. Y entonces ella descubrió, que no lo sabía, que el abuelo falleció, se tiró al tren, hierro, y bueno, pues murió, por supuesto, claro que sí, el accidente del hierro. Y ahí estaba la asociación del evento de la muerte, del shock, del suicidio con el metal, con el hierro. También fue una respuesta inmediata la que obtuvimos tras trabajar a nivel psíquico, con hipnosis, el contactar con ese, el ser conscientes de ello. Por eso te digo que hay veces, que la impresión y la asociación es tal que la persona dice, wow. Bueno, aquí también hay otro caso que también te voy a contar, que me vienen cosas así de repente a la cabeza. Este es del libro, este lo leí, en el que una bebé, bueno, ya una niña pequeña, que tenía alergia al plátano, no sé si a lo mejor sería la zona de Brasil, no sé en qué país. Bueno, la madre cuando estaba embarazada, pues para ir al trabajo tomaba una calle donde habían plataneros, y por miedo a resbalar y a poder caer y accidentar a la bebé, pues estuvo gran parte de ese embarazo con ese miedo al poder tener un accidente relacionado con el plátano. Y aquí sí hubo una transferencia. Luego nace la bebé con alergia al plátano. Fíjate, esta es de libro, esta no es un tema mío personal. Pero bueno, Lola, yo te digo que la psique es maravillosa, y cuando la entendemos y la comprendemos, por eso te digo yo que se entiende. Hoy en día tenemos toda la información que necesitamos, solo necesitamos curiosidad por querer indagar un poquito más allá y descubrir nuestro mundo de posibilidades en nosotros mismos. Muy bien, pues nada, animamos a que si alguien tiene alguna alergia y quiere también investigar y ha visto, oye, mira, es que no sé de qué puede venir, pues bueno, es un camino más. Exacto, pues así muchas es. Gracias, Noelia. Gracias a ti, Lola, nos vemos. Chao.